Dios, quien nos amas, te damos las gracias. Tú nos has salvado con tu gran amor a nosotros que estábamos a punto de tener la eterna perdición. En verdad te agradecemos por darnos la oportunidad de vivir para tu gloria el resto de nuestra vida. Ayúdanos para que podamos usar gloriosamente estas preciadas oportunidades ante ti, Dios, y para que no sean usadas vanamente. Sabemos que el objetivo de nuestra existencia, la del hombre, es para glorificarte y para darte gozo eternamente. Sabemos muy bien de que la obra existe para la gloria del autor. Protege nuestra vida, guíanos y ayúdanos para que toda nuestra vida pueda ser entregada para la gloria de Dios. Hoy, en esta mañana del domingo, queremos comenzar la semana aprendiendo tu palabra. Siempre guía nuestro corazón hacia la humildad para aprender y para enseñar de lo aprendido. Dejamos en tus manos esta hora, desde el comienzo hasta el final. Quédate junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Es Josué 23. Es Josué 23, versículo 11. Josué 23, desde el versículo 11 hasta el 13. Leamos juntos. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si ven en el versículo 14, y dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Aquí la palabra de Josué capítulo 23. Se puede decir que son los últimos saludos de despedida de Josué, pero estos últimos saludos de despedida están compuestas por profecías de carácter de advertencia. Quiere decir que si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, vosotros también seréis dejados. En la Biblia menciona que esas son las últimas palabras que Josué escribió estando en la tierra de Canaán. Y en el momento en que empieza a cumplir esta palabra en medio de la historia es en Segunda de Reyes capítulo 17, que es el estudio de hoy. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 17. Ya se está llegando al acontecimiento de la destrucción de Israel. Ellos al final llegan a la parada final de la historia del norte de Israel, en donde se termina esa vergonzosa historia de Israel. Nuestros profesores tendrán que leer acordándose de que hubo muchos acontecimientos e historias para el cumplimiento de lo que está escrito en este un capítulo.
La vez pasada escuchamos la palabra de Jonás y ahora ya estamos en la parte de la caída de Israel. Tenemos que seguir viendo por la Biblia de por qué será que ellos no tuvieron otra opción que caer de esta manera. Y también ver su resultado de cómo les fue al final para que así podamos recibir alguna enseñanza. Vimos hasta Segunda de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes 17, del versículo 1 al 6, se puede decir que es un breve resumen sobre la perdición. Y desde el versículo 7 al 23, capítulo 17, del 7 al 23, está escrito sobre la razón de su caída, de por qué Israel cayó. La descripción sobre esa razón se puede decir que está en el versículo 7 al 23. Y también está incluido desde el versículo 24 al 31 o 33 o hasta el versículo 41. Del versículo 24 al 41, el pueblo de Israel fue expulsado de esa tierra, y está escrito sobre quiénes son los que la poseyeron. También está la razón y explicación de cómo comenzó esa religión y fe mixta. Se revela esa fe mezclada que temen a Jehová y a la vez a otros dioses adorándolos. Al final se revela la mezcla como resultado de la perdición. Por eso podemos saber que muestra un aspecto tremendamente horrible. Hoy vamos a ver un poco a través de la caída del norte de Israel sobre las enseñanzas de nuestra vida y qué es lo que nosotros tenemos que aprender primeramente y enseñar. Si ven en el capítulo 17, versículo 1, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Se resumió ahora en esa manera simple. En la Biblia está escrito que el último rey del norte de Israel fue Oseas. Fue el último 20º rey. Este rey Oseas tomó el trono por la rebelión. Es capítulo 15. Si ven en el capítulo 15, versículo 30, dice: Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Osías. El 19º rey era Peca. Oseas se rebeló contra esa persona y así se convirtió en rey. Si vemos bien la historia del norte de Israel, podemos ver de que está intercalado por la rebelión con la rebelión y la rebelión por esta rebelión y otra vez por esta rebelión con la historia de la rebelión. Entonces se ve una historia desordenada del poder y la sangre, una que está llena de sangre, una historia de la rebelión y una que es vil y sucia. Lo que el hombre muestra dejándole a Dios son estas rebeldías hacia Dios. Además, nos muestra anticipadamente, enseñándonos por el aspecto de los pecados del norte de Israel, de que la rebelión da a luz a la rebelión. La rebelión da a luz a la rebelión. Si se aleja de Dios sin falta, se llena de una historia de rebelión. Vean este siglo, ¿no está ya muy alejado de Dios?
Nosotros en verdad estamos viendo en este siglo una historia vil y sucia ante Dios. En verdad es algo temeroso el apartarse de Dios. Significa que verán las terribles depuraciones sangrientas y rebeliones que pasan al poder y a la generación sangrienta. Es el tiempo más importante en la que nosotros podemos encontrar la razón del por qué Dios, volviendo a este siglo, tiene que ordenar nuevamente todas las cosas. Si vemos en lo que recién leímos, al comienzo Oseas servía a Asiria y le entregaba el tributo. Pero vuelve otra vez hacia So, al rey de Egipto. Entonces Asiria, tomándolos como traidores, ataca inmediatamente al norte de Israel, y así sitia por 3 años a Samaria, especialmente a Jerusalén, y después los destruye. En este punto en la que han pasado los 265 años del comienzo del norte de Israel por Jeroboam, hijo de Nabat, y justo en los años 722 a.C., al final la historia de las 10 tribus del norte de Israel llegan a desviarse hacia el camino afligido. Están los que se quedan y los que desaparecen, los dispersó. Ellos mismos toman la responsabilidad de sus propias elecciones. Es una historia horrenda, la historia de la caída del norte de Israel, pero dentro de poco se continúa con la historia de la perdición de Sur Judá. Por eso, creo que será una gran lección si la aplicamos en nuestra vida examinando bien la causa de esta perdición. Si ven en el versículo 7, está escrito sobre la razón de la destrucción del norte de Israel. Vamos a ver atentamente desde el versículo 7. Este suceso es hasta el versículo 6, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El versículo 7 primero está declarando así, sobre la razón de la perdición de Israel. Dice, pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto. Está mencionando de que está pecando ante el Dios que les declaró la libertad. La vida de esclavitud no es una vida, ¿no? Como la vida de esclavitud no es una vida, les dijo que les permitirá la libertad para que puedan ser libres, y en realidad la cumplió así. En los 5 libros de Moisés menciona varias veces que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. La tierra de Egipto era una casa de servidumbre y ustedes esclavos. Es decir, que de esa tierra de servidumbre de donde se obtenía cebolla, ajo y cebollín, les declaró la libertad pagando por el cuerpo de ustedes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué será que Dios declaró la verdad? ¿Por qué será que Dios nos hace saber y creer en la verdad? ¿No será que es por la libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que nos da la verdad para que nos libre. Así se refiere de que nosotros estuvimos viviendo una vida esclavizada en la tierra de Egipto y de que no será que los hizo libertino de esa vida. Pero, aunque los sacó y les dio la libertad, está escrito de que vendieron esa libertad que Dios les dio. Vean el versículo 17. Versículo 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros. Y leamos juntos. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y véanlo ahora. Quiere decir que ellos lo vendieron por sí mismos. Es decir, que ellos mismos vendieron la libertad que Dios les dio. ¿Qué es lo que queda al quitar la libertad de en medio de la vida? ¿Qué es lo que le queda al hombre al quitarle la libertad? Aunque nos haya dado la libertad sobre los pecados
por la apreciable libertad y nos haya permitido la verdadera libertad de la vida, ¿qué es lo que nos queda en la vida si volvemos a venderla? Si pierdo la libertad, quiere decir que me extravío, ¿no es así? Pero lo más temeroso que extraviarme es perderle a Dios. De perderle a Dios, quien dio la libertad, es perderlo todo. Ustedes, ¿será que esta libertad es algo así de ridícula para venderla? Pero dice que ellos la vendieron por sí mismos. Es un pecado en verdad terrible. El primer pecado es que vendieron por sí mismos la libertad que Dios les dio. La primera razón de por qué ellos cayeron es esa. Es decir, que vendieron a bajo precio la libertad que les declaró. Yo tuve la vida del servicio militar en Yangu, de la provincia de Gangwon. Es una historia ya muy vieja, ¿no? Habrán otros más mayores, pero ya han pasado más de 20 años. No quería en verdad no quería ir a las Fuerzas Armadas. Pero no es que fui forzadamente siendo esclavizado al militar, ¿no? Al ir a las Fuerzas Armadas vi que todos los días ellos nos daban el ayuno, almuerzo y la cena. También nos daban ropas. Nos daban ropas, botas militares y rifles. Entre ustedes no habrá muchos que hayan recibido rifles, ¿no? Aunque los hermanos sí lo hayan recibido, ¿no? Daban hasta rifles. A mí hasta me dieron un cañón de 155 milímetros. ¿Ustedes vieron un cañón de 155 milímetros? Es un cañón más grande. Me dieron hasta eso. También me daban dinero. Cada mensual era de 3.000 wones, y al salir de vacaciones militares eran 8.000 wones, así nos daban dinero. Pero como mi casa estaba muy lejos, me daban unos 10.000 y tantos wones, entonces no quiere decir que viví esclavizado, ¿no? Pero, ¿cuál habrá sido mi único deseo? Fue en terminar con el servicio militar. Lo daba todo. Y terminando con mi último servicio militar en el río Soyang de Chuncheon, recibí el certificado del servicio militar. Cruzando el río con el barco llamado Soyang, nos entregaron a cada uno el certificado del servicio militar. Y en el momento en que recibí ese certificado decidí de que nunca volveré a orinar por la dirección de la tierra de Gangwon-do. Era algo intolerante. No es que viví esclavizado, tampoco es que fui a la cárcel, ¿no? Pero aún así, ya no quería más. Yo quería comer cuando tenía las ganas de comer, quería dormir cuando quería dormir, salir cuando quería salir y viajar cuando quería viajar. Esa era mi única esperanza, aunque no vivía una vida esclavizada. Quiere decir que soñé con la libertad al pensar en que mi libertad fue saqueada y dominada. ¿Qué es lo que me queda al quitarme la libertad? ¿Qué es lo que le queda al hombre al sacarle la libertad? Dios es quien les declaró esa libertad, pero ellos volvieron a venderla. ¿Tiene esto sentido? La primera razón es porque vendieron la libertad que les permitió y se volvieron a esclavizarse por sí mismos. Hay que tener mucha precaución. La Biblia menciona de que nosotros también éramos esclavos de este mundo y del diablo, ¿no? Servíamos a otros dioses. También quiere decir que vivíamos alabando a otras cosas por el corazón. Se refiere de que era una vida esclavizada que vivía alabando a este mundo y al diablo. Nosotros somos personas que estamos incluidos de la nación de Israel. Estamos excluidos en las promesas profetizadas. Es decir, que éramos personas que no teníamos esperanza ni a Dios. En Efesios capítulo 2, ¿no nos está explicando sobre nuestra posición natural? Nosotros éramos un ser así, y nos ha declarado la libertad nosotros quienes éramos así. ¿Volverán otra vez al pasado? ¿Van a vender por sí mismo esa libertad? Quiere decir que no se puede. No hay algo más importante que la libertad. De que el hombre sea todo un hombre es por el hecho del libre albedrío, es decir, la libertad de decidir. Pero si lo volviera a vender, ¿dónde habrá un pecado más grande que eso? Por eso,
Esto es pecado. Primero, hay que saber de que ellos por sí mismos vendieron la libertad que Dios les permitió. Y si ven por segundo, la segunda es que aparece el pecado de la perdición. Si ven en el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Aparece la segunda razón de la destrucción, y eso es por el adulterio espiritual, la idolatría y adoración a dioses ajenos. La Biblia le dice a este adulterio y fornicación espiritual. Es así. Nosotros también debemos pensar bien en esto. Si ven desde el versículo 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Si ven en el versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Nosotros podemos confirmar a través de la Biblia de que Dios aborrece especialmente a la idolatría, especialmente lo aborrece. La mayoría de las razones de la destrucción que menciona aquí es por la idolatría. Dios nos está revelando una gran parte hacia nosotros, que es el adulterio espiritual, la idolatría. Ahora Dios nos acusa de eso. Entonces, tendremos que pensar en una pregunta: ¿por qué será que a Dios no le agrada tanto la idolatría? ¿Será que trata sobre esta idolatría? Vamos a pensar. ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Por qué será que Dios odia tanto la idolatría? Lo he pensado detenidamente. ¿Por qué será? Lo he pensado por mí mismo. Imaginé una situación. Por ejemplo, mi hijo, dejándome a mí, le dice padre a otra persona. Es una suposición para que sea una sensación más real, ¿no? Mi esposa, dejándome a mí, acepta a otro varón. Uno empieza a sentirlo como algo real, ¿no? Es una vergüenza. En verdad es una deshonra para mí. Esto es algo tan terrible que ni me lo puedo imaginar. ¿Hay que ser tolerante? ¿Será que es el momento en que necesita la tolerancia? ¿El espíritu de tolerancia? ¿Será que hay que aceptar con un espíritu tolerante en que mi hijo llame padre o a otra persona dejándome a mí, quien soy el verdadero padre suyo? ¿Será que tengo que aceptar con un espíritu tolerante en que mi esposa tome a otro varón como su esposo dejándome a mí? Eso es un insulto. Es algo imposible de imaginar. Es algo que no puede ser perdonado. Entre ustedes, ¿quién quiere permitir eso? El que diga yo, hable, por favor. Se puede entender el corazón de Dios. Es una deshonra para Dios, quien creó todos los cielos y la tierra y es el autor y dueño de todas las obras del mundo, al decir que las otras obras son del autor. Tiene esto sentido de que digan que esta obra a otra es un insulto para Dios. Es por eso que aborrece especialmente a esto, que es la idolatría.
se siente tan real a pensar en mi propio hijo. Quiere decir que sucede lo que es imposible que acontezca. Es adulterio espiritual. Es así, es algo imposible de tolerar. Pero si ven en la Biblia aparece, ¿no?, de que ellos adulteraron con las piedras y con el leño. Dice que adulteró de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. También hicieron idolatría. Es decir, que la Biblia menciona fornicación en adorar a otros dioses. Dice que es fornicación. Es correcto, ¿no? ¿Cómo puede ser que suceda algo así, no? Es un gran pecado. Es así. Esto no es algo en que se tiene que admitir, conciliar y tener un espíritu tolerante. Es algo imposible que acontezca. Vamos a ver Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Es Jeremías 2:5. Versículo 5. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y desolada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Kittim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿No será que esto explica realmente ante Dios las terribles cosas que ha trocado? Mi pueblo ha trocado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Han trocado con lo que no es un Dios. Es decir, que cambiaron al verdadero Dios con un Dios que no es el verdadero Dios. ¿Puede pasar esto? Vean lo que pasa después de estos acontecimientos. En el libro de Ezequiel está explicando de que esto es inaudito. Nosotros debemos pensar mucho en el libro de Ezequiel. ¿Puede ser que ocurra esto? Quiere decir que es algo imposible que ocurra esto. El adulterio espiritual, la idolatría, sí son pecados que Dios los toma especialmente. Entonces, ¿es un problema que simplemente se termina así? Ellos cometieron un adulterio espiritual. No tiene que cometer la idolatría. Además, ¿es un problema que simplemente se termina? ¿Y yo? ¿No tengo que tomarlo como un problema mío? No habrá ninguno que alabe a algo visible hecho de madera y piedra como un ídolo. Lo importante es el ídolo que entró al corazón. ¿Cuál será el ídolo que entró en nuestro corazón? Es decir, ¿cuál es ahora mi ídolo? Es un problema en el que debemos pensar profundamente y observar por lo menos una vez, ¿no? ¿Qué es mi ídolo? ¿Cuál es el ídolo que estoy aceptando ahora dentro de mi corazón? Hay que preguntarse detenidamente. ¿Será que es un problema que se termina simplemente diciendo: ah, está bien, porque ellos están equivocados? No, no se termina. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Es Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
está escrito idolatría. No está escrito que la idolatría es solamente adorar al árbol y a la piedra. Está escrito el avaro, que es idólatra. Entonces, ¿será que tendremos que pensar que la avaricia es idolatría? El fornicario e inmundo, ¿no será que estos son idólatras? Nosotros sabemos que el avaro y la avaricia son idolatrías. Pero, ¿será que los detallados pecados no son pecados? La idolatría ante Dios será algo en que debamos pensarlo cuidadosamente. De no revisar su estado espiritual por las cosas de comer y vivir, ¿no será que eso también son pecados? Es importante comer y vivir, pero de no revisar bien y cuidar su estado espiritual, son pecados, ¿no? Dijo que nosotros no somos de nosotros mismos, ¿no? También dijo que el libre volvió a convertirse en esclavo, ¿no? Dijo que se hizo esclavo por sí mismo, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo digo? Aunque digamos Señor, Señor y llamemos su nombre sin hacer la voluntad del Señor, significa de que estamos adorando a otro dueño, ¿no? Si no seguimos las palabras y obras del verdadero dueño, que es el Señor, ¿no será una disputa de que estamos obedientes a otro dueño? Entonces, eso es idolatría, ¿no? ¿Será que por decir que yo no peco ni soy avaricioso, de que no soy tan avaricioso hasta para comprar un apartamento, será por eso que no soy idólatra? La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estar sin hacer nada también es pecado. La Biblia dice que es pecado al no hacer lo que se debe hacer, al no seguir sin ni obrar por el camino de la obediencia, estando obedientes ante Dios con la buena voluntad, ¿no? Debemos pensar profundamente. Ayer se terminó con la conferencia de los profesores. El profesor que está lleno de fervor dice, hay que tener pasión, hay que tener esa pasión. Sí, tenemos que tener una pasión y punto. Alcen las manos los que están con más entusiasmo al regresar del retiro. Alce la mano al que se le aparecen grandes pasiones al regresar. ¿O solamente quedan las palabras de que el profesor tiene la pasión de fe? Lo importante es, ¿qué caso se tendrá si no aparece la pasión dentro de nosotros, no? Vivir de nuevo guardando en nuestro corazón la voluntad del Señor, estando ante Dios, esa será la verdadera obediencia hacia el dueño y la postura de alabarle al Señor, ¿no? Si no es así, hay mucha posibilidad de que estemos obedeciendo a otro dueño. Por si acaso, ¿hay alguien que está apoderado por lo material? El dinero es importante, ¿eh? Lo material es importante. No quiere decir que es perverso y malo. Hay que hacer un buen uso de eso. No es usarlo mal, sino que es usarlo noblemente. Pero ¿no están desequilibrados en eso? Si es así, entonces ¿no será que están incluidos en la palabra de que la avaricia es idolatría? Basta con el tiempo pasado. En primera de Pedro ya estaba mencionando de que basta para vosotros ya el tiempo pasado. Quiere decir que ya basta, que ya es suficiente en haber vivido con la idolatría y maldad en los tiempos pasados. Entonces, ahora nos encontramos con la palabra que dice que guardaos por vosotros mismos y alejaos de los ídolos. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Los ídolos que finalmente aparecen aquí en Primera de Juan capítulo 5 se refieren a las falsas doctrinas. Pero en medio de nuestra vida, si decimos que es idolatría en obedecer a otras cosas fuera de Dios, quien es el dueño, ¿será que entonces esta
¿Está mal en aceptar también estas palabras? Está escrito: guardaos y alejaos de los ídolos. Ya es suficiente. Dice que basta el tiempo pasado. Ya basta con el tiempo de haber vivido siguiendo las cosas vanas. Dijo que guardémonos de los ídolos y siendo fervientes en espíritu sirvamos al Señor y volvamos a ser fervientes. Nos enseña a que seamos personas fervientes. Es necesario tener precaución porque sin que uno mismo se dé cuenta puede llegar a entrar en el estado espiritualmente adúltero ante Dios. Entonces, ¿dónde está la raíz del adulterio espiritual de Israel? Es necesario pensar un rato sobre esto. Ustedes, ¿de dónde es que se comenzó la raíz del adulterio espiritual de Israel? ¿Y por quién comenzó la del norte de Israel? ¿Por quién? Es por la mujer. Sí, es por la mujer. Pero yo seguía escribiendo Jeroboam, estaba escribiendo Jeroboam, así Jeroboam. Pero yo diciendo Jeroboam me reí. Escribiendo me dije que la razón de eso es porque se repite más de 20 veces de que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Natán. Está escrito esto 20 veces. Son varias veces. El nombre también aparece más de 20 veces en Segunda de Reyes. Está escrito de que cada vez que los reyes del norte de Israel pecaban, seguían los pasos de Jeroboam, hijo de Natán. En verdad, esto es algo penoso. Ustedes piénsenlo bien. Las palabras que siempre le siguieron a esos reyes al pecar fue de que andaron siguiendo los pecados de Jeroboam. Vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 12. Segunda de Reyes capítulo 12. Esta es la raíz. No es el 12, sino que es primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Desde este momento el pecado que sigue repitiéndose es el pecado de Jeroboam. En realidad, como lo saben, en Primera de Reyes capítulo 12 se incluye desde el versículo 25. Le promete a Jeroboam, le hace una hermosa promesa, pero Jeroboam tira esta promesa como si no tuviera ningún valor. Y al final lo que entró fue este pecado de la idolatría. Entonces se pudo encontrar aquí el comienzo de todos los pecados. Es 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, esto no es un pecado casual, es un crimen planificado. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en Betel y el otro en Dan. Y este fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Ya,
es esto. Desde aquí comenzó. Aquí muestra de cómo es que los pecados de una persona hacen hacer y nacer tales pecados. Quiere decir que el pecado de una persona es así de temerosa. En el fuego nace el fuego y en el pecado nace el pecado. Los pecados de Jeroboam fueron el comienzo de decenas de miles de pecados en la historia de Israel. Fue el primer virus espiritual. Jeroboam es el virus de la fe. Este virus, viviendo infinitamente, sobrevive siguiendo la generación en medio de Israel y los lleva a la destrucción. Es un virus espiritual. Es el momento en que se puede ver de cuán grande es la influencia que puede dar hasta los descendientes por cometer el pecado. Deben saber que los pecados son temerosos. Los pecados dan a luz a los pecados. No tomen a la ligera sobre los pecados. Los pecados son temerosos. Sin falta el pecado da a luz al pecado y ese pecado da a luz al pecado. No se puede si no cortan los pecados de a un golpe. Si no lo dejan, sin duda ustedes serán excluidos de la generación. Veamos Números 33. Números, capítulo 32. Números 32, versículo 14. Leamos juntos el versículo 14. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores. Quiere decir que expresó de esta manera que los pecados conciben pecados. Vosotros habéis sucedido de vuestros padres. ¿No es muy triste la declaración de que es una clase de pecador? Versículo 15. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Es a vosotros, vuestros pecados os destruyeren. Los pecadores son los que destruyen a todos. Ustedes, los israelitas entraron teniendo la misión histórica de conquistar Canaán. Y la ciudad de Jericó fue derrumbada por obedecer la palabra de Dios. Pero ellos se derrumbaron ante la pequeña ciudad de Ai. Ellos, estando con un corazón y trabajo, alabaron a Dios, y estando decididos entraron y participaron en la gloriosa batalla de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué será que perdieron en la batalla? La razón es una, que es por el pecado. Aunque ellos entraron estando unánimes diciendo que participarán en la santa batalla voluntariamente, todo Israel fue detenido por el pecado de una persona llamada Acán. Los pecados son así de temerosos. Los pecados de una persona Acán. Hubo un tiempo en que se detuvo a toda Israel. Hubo tristeza, es decir, que esa una persona los hizo entristecer. Los pecados de una persona. Los pecados son así de grandes. No hay ningún pecado que sea pequeño. El pecado es pecado. No se pueden ponerse en acuerdo. Los pecados son pecados. Y el resultado del pecado es la destrucción de Israel. Vamos a volver a Segunda de Reyes. Volvamos a Segunda de Reyes. Es Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 al 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, es decir, que llama a la ira de Dios. Dios aborrece mucho a los pecados y los quita de delante de sus ojos. Así menciona la Biblia. Los pecados de ustedes no son algo con lo que hay que vivir guardando en el corazón. El pecado es fuego, lo quema en fuego. ¿Quieren vivir teniendo el fuego en los regazos?
¿cómo se podrá vivir teniendo el fuego, no? Los pecados no son algo en que se puedan conservar, porque son algo que levanta la ira de Dios, acumula la ira. Estando en la posición sobre los pecados, tendremos que confesar todos nuestros pecados ante Dios antes de ponernos delante de los niños, de los estudiantes. Se tendrá que pensar bien. Los pecados que comenzaron desde Jeroboam continúan justo hasta este momento. Vamos a buscar en Primera y Segunda de Reyes, digamos con los estudiantes, sobre los pecados de Jeroboam. Se sigue repitiendo. ¿Por qué será que Dios guardó algo que sigue repitiendo? ¿No será que nos está dando el mensaje de que esos pecados míos no terminan en mí? Sin falta, los pecados dan influencia a su alrededor y también a tu siguiente día. ¿No tendremos que decir eso? Quiere decir que los pecados dan a luz los pecados. Menciona sobre la advertencia del pecado. Hay que decirle sobre con qué punto de vista se tendrá que vivir. Más que todo, tendremos que levantarnos antes de contarles eso. Hay que ponerse ante los pecados y mostrar su clara situación. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es? La razón de la destrucción, la otra, es versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad e hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Esto es lo que pasó. La tercera razón de la destrucción es que dejaron la palabra. Dejaron esa palabra que les daba cautela. En Jeremías capítulo 8 dice: He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Y no dice así en Oseas capítulo 4 también: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Además, ¿no está escrito que por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio? Quiere decir que si deja la palabra, uno será dejado. Si uno deja la palabra, entonces esa persona será dejada. Si deja a Dios, después Dios le dejará. Si dice: yo viviré sin Dios, entonces vivirá en un lugar sin Dios. El pueblo de Israel, que tenía que alabar a Dios en la tierra de Israel, no lo hicieron así. Y luego al final no sirvieron a dioses, otros dioses, que no es Dios en la tierra de Dios y en la de los gentiles. Si dice: seguiré a las naciones, entonces seguirá a las naciones. Es decir, que vivirá en medio de las naciones una vida como de un pueblo que no tiene a Dios. Dice: y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, ¿no? El versículo 15, ¿a qué se refiere esta palabra? Significa de que se puso vano al vivir siguiendo las cosas vanas. Se refiere de que nosotros somos vanos al seguir las cosas vanas. Es decir, que será vano si siguen las cosas vanas dejando la palabra. Es decir, que si dejan a Dios, adorarán a otras cosas que no es el verdadero Dios. Este es el resultado por dejar la palabra. Si uno deja la palabra, está destinado a dejarse a sí mismo. Entonces, por resultado, nosotros llegamos a entender las razones de la destrucción de ellos. Pero ustedes deben saber cuál es el pecado más grande. Está el pecado final, el pecado final. ¿Qué será el último pecado final? ¿Qué será? ¿Qué será? Estamos seguros de que el pecado es algo terrible. Pero, ¿qué será el último pecado final? ¿Qué será? Sí.
ellos cometieron un último pecado final. Vamos a ver San Lucas capítulo 20. La razón, en fin, de la destrucción de Israel fue por este último pecado. El último pecado que no se puede pecar es este pecado. Nosotros podemos verificar a través de la palabra. Es San Lucas 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió. Esta palabra no tienen que perderla, presten atención. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Ustedes deben ver esto. Volvió. Dios ama otra vez al hombre. Dios ama al hombre. Por eso envía otra vez, vuelve otra vez a enviar, envía de nuevo. Da la oportunidad y primero ofrece la mano. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es este caso? Dios expresa su amor infinito. Infinitamente lo expresa. Dios todo el tiempo ofrece su mano y desea que la agarremos. Pero nosotros lo rechazamos. Este es el último pecado. El pecado final del hombre es el pecado del rechazo, el no volver y no arrepentirse. El pecado de no volver. No hay un pecado más grande que esto. Es Jeremías 8. Jeremías capítulo 8. Versículo 4. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Nosotros debemos pensar en este corazón de Dios, en este corazón que se preocupa. ¿Cuándo quieren volver ustedes? Porque hasta los animales que no hablan vuelven cuando les llega el tiempo. ¿No está aquí el corazón de Dios? Dios vuelve a enviar. Está escrito de que siguió mandando desde muy temprano sin cesar. Vean el capítulo 7, versículo 13. Versículos 12 y 13, vean. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis.
Dice que habló desde temprano de la madrugada, habló levantándose desde temprano de la madrugada hasta la noche. Sigue hablando, pero dice que no oísteis ni respondisteis. Veamos el versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. Dice, enviándolos desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar. Quiere decir que enviándolos sigue diciendo continuamente que vuelvan, pero lo rechazan. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Será que hay que quitar esa libertad que se les dio para hacerles volver? No, la vida sin libertad no es una vida. Dios está respetando totalmente la libertad. ¿No será que esa es la verdadera forma humana? Pero aún así, no hay otra opción si sigue rechazando. No hay remedio que soltarles las manos. Espera, pero no espera eternamente porque hay un tiempo decidido. Es Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Versículo 6. Del versículo 6 al 13 hay una palabra que sigue repitiéndose. Es del versículo 6 al 13. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En la parte última del versículo 8 también dice, con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el versículo 9, en la parte última dice, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 10, versículo 10, en la parte última dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el 11, en la parte última dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por eso, el resultado de eso es el versículo 12, ¿no? Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Quiere decir que se preparen para el encuentro de tu Dios, es decir, prepárate para tu muerte. Quiere decir que prepárate ahora para tu muerte, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque lo que te queda es el último juicio y perdición al rechazar hasta el final en no volver. Dice, prepárate para el encuentro con Dios. Es por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es el hecho de que les vendrá el juicio y la perdición hacia aquellos que rechazan hasta el final. ¿Están preparados? ¿No les está preguntando así? De si están preparados. La Biblia les dice, ¿estás preparado para el encuentro de tu Dios? Veo que hasta el final tú rechazas esa oportunidad en la vida. Ustedes, ¿por qué piensan que nosotros nacimos en la vida? ¿No será que nacimos para recibir la salvación y obtener la gloria eterna? ¿No será que en este mundo se prepara para la vida eterna y el mundo eterno? Fuimos enviados a la vida para que se preparen. Esta corta vida, el objetivo de la vida no es para comer y vivir bien en este mundo. ¿No será que este mundo es el lugar donde debemos prepararnos para la verdadera eternidad? ¿Para lo que no desaparece ni se quemará en fuego? Si uno no se prepara para el encuentro con Dios, entonces uno mismo se prepara para sí el juicio y la perdición. Este pecado de no volver, el pecado de no arrepentirse, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la rebelión del justo juicio de Dios. Así nos está diciendo en Romanos capítulo 1. El corazón no arrepentido es lo que atesora para sí mismo la ira. El último pecado es
del no arrepentimiento. Ahora vamos a resumir y ordenar. Es el hecho de la verdad que Dios ha perdonado a Israel hasta por los pecados de crucificar a Jesús en la cruz. Es así, ¿no? Ellos crucificaron al Señor, lo mataron crucificándolo en la cruz. También le señalaron con el dedo hasta el final. Pero hasta esos pecados fueron contados para el perdón y fueron redimidos. Pero ¿por qué ellos entraron al juicio? La razón es una, es por no arrepentirse, es porque no se arrepienten ni vuelven. Por eso todo se convirtió inválido. Se convierte en el estado en que vuestro pecado permanece. El pecado más temeroso, el último pecado, es de no volver ni arrepentirse. Por tanto, la razón de por qué Israel se derrumba es por el pecado de no volver hasta el final. Es ponerse responsable del resultado de ese pecado. Piénselo. ¿Dónde habrá un pecado inocente? Todo se arruina por el pecado. Indudablemente el hombre se arruina por el pecado. Es por eso que salva pagando el valor de esos pecados. Pero rechazan a eso. ¿Dónde y cómo? ¿Será que habrá otra manera? Quiere decir que volvamos. El problema del juicio y la salvación ante Dios no es que si tiene muchos o pocos pecados, sino que es solamente una cuestión del pecado. La manera para la solución de ese problema es una. Es arrepentirse y volver. Es volver creyendo en la redención. No hay otra opción que eso. La cuestión del juicio y la salvación es el problema del arrepentimiento. Al no tener eso, tendrá que ponerse responsable de una decisión irreversible. La historia de Israel está explicando justo sobre eso. Las personas dicen que la historia es juicio. Dicen que la historia mundial es del juicio. Sí, sí es así. No hay ninguna historia que no reciba el juicio, sea tal país, pueblo, persona individual o en medio del tiempo. Todos reciben el juicio. Por eso dicen que la historia es juicio. Israel se puso ante el juicio de Dios. Debemos encontrar nuestro camino en medio de la historia de esos juicios. El objetivo del juicio no es para el juicio en sí. El objetivo del juicio es para la salvación. Nosotros, ante lo que es el juicio y la perdición, volvamos a pensar sobre la necesidad de la salvación y de la absoluta salvación. No hay otra manera que la salvación. La única manera es arrepentirse, volver y recibir la salvación. Nosotros lo entenderemos ante ese juicio. Entonces, el propósito no está en el juicio en sí, sino que es para la salvación. Es decir, que vuelvan arrepentidos y obtengan la salvación. Quiere decir que sean salvos de esta perversa generación. El acontecimiento del juicio y la perdición de Israel nos da una vez más la necesidad de la salvación. Desearía que durante una semana mediten y así llegue a ser un tiempo en que piensen de cuál será la lección que mis estudiantes tendrán que recibir y de cómo es que tengo que vivir a través de la perdición de este Israel. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias. Hoy nos has hecho pensar una vez más sobre nuestra vida por la aparición de la perdición de Israel. Al final y al cabo, la razón del juicio y perdición del hombre son por los pecados. Pero los pecados entre los pecados, volvemos a pensar qué es el pecado de no volver ni arrepentirse ante Dios. Hay veces que nosotros, al vivir ante la presencia de Dios, caemos, fracasamos y nos decepcionamos por los pecados. Pero ayúdanos para que seamos personas de fe en cada momento y podamos volver a levantarnos, volviendo arrepentidos para poder ponernos ante Dios. Sabemos muy bien de que la verdadera persona de fe no es la que no fracasa ni peca, sino que es la que se levanta y vuelve a Dios en esos momentos. Dios, ayúdanos para que podamos tener la fe de volver y de poder ponernos ante tu presencia, teniendo la fe de poder arrepentirnos. Guíanos para que podamos ser personas sabias, que se refleja y se pone ante la palabra reflexionándose de la vida propia personalmente
y primeramente ante Dios antes de ponernos frente de nuestros estudiantes. Te dejamos en tus manos este día de hoy. Quédate junto, guíanos para que sea un día en la que sea gloria a ti, Dios, y gozo de vida para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.